O sea, claro, Justamente vamos a entrar a ese tema, pero también quería ver claro. su opinión sobre Claudia Sheinbaum y Petro, ¿no? Porque también Mm, tenemos Lula, Boris similares, en algunos se parecen, pero sí. tenemos Petro y Sheinbaum, que han sido Ujú, distintos, netamente totalmente. también en cuanto a caso Perú. Totalmente, o sea, recordemos que México fue el primer país que rápidamente salió no solo a apoyar al presidente Castillo, sino también a apoyar en términos, o sea, vamos a decir, concretos y materiales a su familia, ¿no? Ujú, Que han recibido el asilo, han estado resguardados por el Estado mexicano, y esto es algo que tenemos, y creo que esto no se dice en Perú mucho, Timoteo, pero yo creo que los demócratas y las demócratas peruanas tenemos una deuda con el Estado mexicano, que ujú, en un momento en que había un golpe de Estado contra nuestro presidente legítimo, actuaron muy rápidamente para defender a la familia de un presidente, porque nosotros no sabemos, pero por ejemplo tú o yo podemos elegir hacer esto, ¿no? ujú, Periodismo, comunicación, ponemos la cara, ponemos el cuerpo, pero qué injusto sería que por hacerlo algún día se la quieran cobrar o nos la quieran cobrar con gente a la que queremos, con nuestra ujú, familia. Eso te podría destrozar, porque tú quieres cuidar a la gente a la que quieres, a la gente a la que amas. Y eso fue lo que quisieron hacer con Pedro Castillo. ujú. Y lo que hizo el Estado mexicano en ese momento, el presidente era Andrés Manuel López Obrador, es el predecesor de Claudia Sheinbaum, que ha seguido la misma línea, fue decir, no, hermano Castillo, al margen de cualquier situación, nosotros estamos aquí para proteger la democracia a través de lo que podemos hacer, que es Ujú. proteger a tu familia, ¿no? Y estamos en esa deuda con el Estado mexicano y yo creo que es también por eso un honor ver que se pueden tejer ese tipo de alianzas veloces. Otro de los que salió muy rápido a defender a Castillo en su momento, no olvidemos, también fue Evo Morales. Ujú, Y creo que eso tampoco es casual, ahí también hay un vínculo de clase, vamos a decir un vínculo identitario, ¿no? De lo que suponen los pueblos oprimidos. Recordemos el tipo de presidente que fue ujú, Evo Morales y de dónde viene, ¿no? Y el apoyo popular que sigue concitando hasta ahora. Ojo con eso. Y también, por otro lado, Petro, que tampoco dudó Petro. ni un minuto en salir a defender al presidente Pedro Castillo. En política siempre dicen que te defines por tus adversarios, y es Ujú. verdad, pero también te defines por tus aliados, yo diría. Por Y tu aquellos que rápidamente salieron a apoyar, a defender, a preguntar y a hacer lo que pudieran hacer, porque Ujú, tampoco es que podrían hacer mucho más, pero ujú. desde sus espacios de poder definen mucho lo que fue Pedro Castillo, lo que es todavía Pedro Castillo, y más bien da pena que lo vean más rápido en las izquierdas latinoamericanas que en las izquierdas peruanas. Y creo que eso es una deuda también pendiente en nuestro país, ¿eh? Ah, ya tenemos dos elementos para entrar netamente al Perú. Pero hay un punto que también me llamó la atención en cuanto a Petro, cuando señalabas de que para Petro está claro que hoy o nunca. Ahora nunca. Recordarás cuando vacan al presidente, digamos, entre comillas lo vacan, porque fue ilegal, Mm, inconstitucional, porque sí, eso es. y Petro le toca vivir algo similar y inmediatamente dice con claridad, aquí Petro no se va a quedar con brazos cruzados, ¿no? No va a pasar como lo que pasó con Pedro Castillo, ¿no? Es lo que Eso es. advirtió en Colombia, ¿no? Con una especie de aprendizaje además. Claro, es que las izquierdas, si no aprendemos entre nosotras de cómo nos atacan las derechas, vamos a estar condenadas a que siempre nos ataquen igual. Pero ojo con una cosa que tenía Petro, Ujú, que eso creo que también es un aprendizaje para el Perú, ¿eh? Petro se plantó y dijo, hey, nosotros vamos a llevar la reforma hasta el final, nosotros vamos a seguir con nuestro proyecto político hasta el final o hasta que el pueblo lo quiera. ujú. Y lo que tuvo Petro fue a un pueblo movilizado defendiendo su gobierno. Sí. Castillo también tuvo a un pueblo movilizado defendiendo su gobierno. No, Ujú, no hay que olvidar lo importante que fue el mes de diciembre y el mes de enero entre 2022 y 2023 sí. con el estallido social. El Ujú, problema está en que mientras ese pueblo se estaba moviendo, había también unos sectores, sobre todo de Lima, que son los sectores que gozan de mucho más poder mediático de exposición, pero también económico, también político en el Perú, dudaron sobre qué hacer en ese momento. mm, Si posicionarse con Pedro Castillo con lo que estaba ocurriendo, o si, y por tanto también con el pueblo que se estaba movilizando y estaba ujú, diciendo, hey, Pedro Castillo es mi presidente, aunque te lo hayas metido en la cárcel, o si, bueno, asumir que Dina Boluarte podría ser una especie de transición entre Castillo y las elecciones que vinieran. mm, En ese momento de duda es que se rompió la democracia en el Perú. sí. En ese momento de duda. En Colombia, sin embargo, no has visto esa duda, no has visto esa fractura. Y no por eso
quiere decir que la gente que llevó a Petro al poder piensa igual. Hay corrientes dentro también de lo que es Colombia Humana, dentro de diferentes partidos, hay corrientes muy distintas que llevarán a lo mejor a candidatos distintos, pero cuando se trató de estar detrás de Petro y darle un apoyo, no dudaron ni un minuto. Es en la duda donde se rompe la democracia. Y yo creo que eso es también una lección que tenemos que tener en Perú, Timoteo. Ahora, ya estamos entrando netamente al Perú porque cuando yo escucho decir, oye, tenemos que hacer articulaciones con países hermanos como México, Colombia, Brasil o tal vez Chile, para, digamos, tener esa capacidad de identificar quiénes fueron más consecuentes, aquí en el Perú, desde tu perspectiva, ¿a quiénes lo has visto o lo consideras tú consecuentes desde el 7 de diciembre e incluso mucho antes? Porque la lucha venía incluso cuando antes de, o sea, el golpe viene desde mucho antes cuando se dan cuenta que Pedro Castillo había pasado segunda vuelta, de ahí vienen las campañas millonarias de terruqueo, no sé, dijeron de todo. Hasta propio César Hildebrand en sus portadas sacaba a este señor Abimel Guzmán, que era, digamos, feo verlo eso porque el pueblo peruano no se identificaba para nada. Sí, no, lo que hizo César Hildebrand fue terruquear a Pedro Castillo. Y esto, mira que lo digo dándome mucha pena porque respeto mucho a César Hildebrand por su trayectoria periodística, pero esto hay que decirlo. En ese momento terruqueó a Pedro Castillo. Y lamentablemente tenemos periodistas que han hecho eso y luego ahora se quieren lavar la cara o limpiar las manos de eso que hicieron. Si fue de un error, que lo digan. Que digan, lo siento, me equivoqué en ese momento. Había gente que estaba manifestándose en el estallido social y también se la llamó vándalos, terrucos. Se les llamó de todo y era gente que estaba ejerciendo su derecho legítimo a protestar. En el Perú no solo fallaron los líderes políticos en ese proceso, fallaron los líderes políticos, fallaron los representantes mediáticos, fallaron los actores influencers o lo que tú quieras, falló el mundo de la cultura, falló el poder económico, falló el poder judicial, fallaron las fuerzas policiales, fallaron las fuerzas armadas, fallaron todos esos espacios de poder. Es decir, no fue solamente el poder político el que nos dio la espalda en el momento de la democracia, fue todo ese aparato que lo que es ahora es un régimen, por eso, porque son muchas cabezas, como decimos siempre, de un mismo animal, la hidra, que operaron para que se quede Dina Boluarte y lograron imponerla. Y por eso digo que me parece muy bien que ahora se quiera hacer alianzas y tener conversaciones con diferentes liderazgos. Me parece correcto que eso exista, pero para hablar con alguien, Timoteo, si tú me haces algo, eso no quiere decir que yo no voy a hablar contigo nunca más. Pero para sentarme a hablar contigo, esperaría que tú por lo menos me digas, perdona Laura por eso que hice. Y yo creo que ese perdón es el primer paso para cualquier conversación política. Admitir los errores es parte de la política también, públicamente y privadamente. Y yo creo que esa admisión de errores todavía no está sobre la mesa, porque tú me dices, ¿quiénes te parece que podrían ser los líderes que han sido más consecuentes en todo este proceso, no? Y no los hay muchos, pero los que hay siguen estando consecuentes. Por ejemplo, para mí, todas las personas que marcharon y, por ejemplo, toda esa asociación de familiares de las víctimas del proceso del estallido social ha sido consecuente desde el minuto 1 hasta hoy. Hasta hoy, 20 de julio de 2025. Y ha pagado una alta factura por eso, ¿eh? Una alta factura por eso. Y no solamente eso, también otros personajes políticos con los que a lo mejor yo puedo tener algunas diferencias. Por ejemplo, a mí, te lo digo abiertamente, no me gusta Aníbal Torres. No me considero yo que sea mi referente político, pero sí le voy a reconocer que es uno de los pocos, de los muy poquitos contaditos con las dos manos, que estuvo desde el primer minuto donde había que estar. Primero, con el presidente Pedro Castillo antes de que lo encarcelaran, nunca me voy a olvidar esas imágenes, y hasta ahora manteniendo que en efecto lo que se hizo fue un golpe de Estado contra él, que la vacancia fue inconstitucional y etcétera. Y decir esto no me hace de Aníbal Torres. Decir esto no me hace una groupie de un partido político. Decir esto me hace una analista seria. Seria. En el Perú necesitamos analistas serios, que tengan un poquito de memoria. Porque yo me acuerdo que muchos que ahora dicen que mal Dina Boluarte, cuando juramentó Pedro Castillo, a las 72 horas pidieron su vacancia. Desde Rosa María Palacios hasta otros líderes de derechas, de liberales, del periodismo que hoy dicen que son muy pro derechos humanos. Oigan, ustedes se equivocaron porque ya entonces pedían el quiebre de la democracia. Y cuando ocurrió ese quiebre, que ustedes pidieron a 72 horas de juramentado Castillo, se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¡ay, qué pasó!
pues esto pasó, lo que ustedes habían estado pidiendo. Y creo que esto también hay que decirlo, porque si no, como te digo, Timoteo, en la política no se va a ser puro nunca, siempre se van a cometer errores. Por eso la política tiene que tener memoria, para que la gente que los cometió pueda decir, oye, en esto me equivoqué y no va a volver a pasar, y rendir cuentas a tus electores o a la gente que te sigue. Rendir cuentas es parte del ejercicio democrático de la política. Yo creo que hay muchos líderes que no lo han hecho y espero que de cara a las elecciones y a conformar listas y a todo lo que vendrá encima de unas elecciones que, como yo siempre te digo, Timoteo, para mí no van a resolver nada las elecciones, pero bueno, que en todo ese proceso por lo menos haya quienes rindan cuentas a la ciudadanía, al menos en las izquierdas eso debería pasar.